de Dios y de la patria se abre la sesión. Señora María Eugenia dará lectura a la cuenta. Sí, presidente. Voy a dar lectura a los reemplazos para la sesión del día de hoy. El diputado Jaime Sáez reemplaza a la diputada Camila Roja y la diputada señora Clara Zagadía reemplaza a la diputada señora Yael Yoman. El diputado Fernando Borges reemplaza al diputado don Gastón von Meulenbrock. Igualmente hay una excusa del señor ministro de Hacienda, don Nicolás Grau, por compromisos impostergables ya agendados. Y en su reemplazo confirma la asistencia del jefe de Departamento de Estudio de la edición de presupuesto, don Pablo Jorquera, aquí presente. Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta, colega? ¿No? ¿Varios? ¿No? Ya. Le damos paso entonces a la orden del día que tiene por objeto recibir los antecedentes por parte del Ejecutivo respecto al proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que modifica la Ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública, boletín número 16.705-04 con urgencia calificada de suma. Están invitados el ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo Astorga. Bienvenido, ministro, junto al director de Educación Pública, don Rodrigo Egaña Barahona, que está entrando, y el coordinador jurídico legislativo, don Leonardo Vilches. Bienvenido, don Leonardo, y el abogado asesor, don Juan Paillán. Y el jefe del subdepartamento de estudio de la Dirección de Presupuestos, don Pablo Jorquera Armijo. Bienvenido, don Pablo. Y así que, ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, saludarlo y saludar a través suyo además a los demás parlamentarios y parlamentarias presentes, a la Secretaría y a los asesores. Bueno, este es un proyecto de ley muy relevante porque es del público conocimiento que hemos atravesado por una situación compleja en un par de territorios donde se han instalado los servicios locales, una reforma que además hace pocos días cumplió 8 años y que ha tenido un proceso de implementación que ha tenido expresión diversa respecto a la forma, a los plazos, a los tiempos, a los procedimientos. Y es importante dar cuenta entonces de que efectivamente en estos 8 años de implementación ha habido evaluación y efectivamente para nosotros este proyecto de ley se trata de asegurar un correcto traspaso en el marco de la identificación de diagnósticos que se han hecho de manera múltiple a lo largo de estos 8 años de implementación. Entonces pasemos a la siguiente lámina, por favor. Para dar un debate en torno a la reforma y los servicios locales en base a la evidencia, ineludible evidentemente profundizar sobre cuáles fueron los motivos que impulsaron la puesta en marcha de un nuevo sistema. También evaluar, presidente, si la reforma tal como está logra cumplir con los propósitos propuestos y sobre los aprendizajes obtenidos a partir de una gran cantidad de documentación, estudio y la experiencia de los actores que forman parte del sistema a nivel de servicio local. De este modo, la presentación se va a estructurar en 3 partes. Primero, la revisión de los antecedentes y contexto en el que emerge la reforma 21.040 y los ajustes propuestos también. La revisión de qué nos dice la evidencia respecto a la implementación de los servicios locales a la fecha y el análisis propiamente tal de los contenidos del proyecto de ley. Entonces, en la siguiente lámina. En el 2017 se aprueba con una amplia mayoría social y política en el sistema de educación pública, que fue una de las reformas estructurales de mayor magnitud y alcance de las últimas décadas. Esto con el propósito de instalar una institucionalidad moderna, una institucionalidad más efectiva, con la que el Estado volviera a ejercer correctamente el rol de garante del derecho a la educación, también avanzar hacia una educación de calidad y con equidad territorial, sin que este derecho dependa de los ingresos y capacidades que poseen los municipios. La reforma se aprobó con unanimidad en el Senado y con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados a partir de un robusto consenso sobre el diagnóstico de un modelo de educación municipal en crisis. Esta crisis se expresaba a nivel de gestión administrativa y financiera y también en materia de resultados de aprendizaje, lo que se sostiene principalmente por un modelo desigual en que la gestión educativa dependía de los recursos y capacidades distribuidas inequitativamente entre los municipios. Algunos de los principales problemas identificados en este diagnóstico respondían a un
amplio nivel de segregación estudiantil, una baja de matrícula sostenida en la educación pública, una baja rendición de cuentas de los recursos que se invierten en la gestión educativa por parte de los municipios, una administración de la educación en un municipio no siempre era prioridad por lo que dependía de la voluntad política de la autoridad de turno. Y aunque el diseño original de la ley 21.040 proyectó mecanismos para asegurar el traspaso gradual, lo cierto es que la situación que los establecimientos que tienen hoy, los establecimientos que continúan bajo el régimen municipal, sigue empeorando, sobre todo en materia financiera, ¿no? En parte esto se explica porque los municipios son entidades que tienen múltiples responsabilidades públicas y por tanto no están especializados en la tarea educacional. Y también, por qué no decirlo, han habido malas gestiones o gestiones negligentes. Esto no solo explica el estado actual de la educación municipal, que de por sí es preocupante, sino que asedia y compromete también las capacidades administrativas y financieras de los servicios educativos. En efecto, la evidencia muestra que la herencia que reciben los servicios locales tiene un efecto significativo en el proceso de implementación. Hay municipios con problemas más acentuados que otros, naturalmente, pero en general el panorama es complejo y la crisis ha aumentado exponencialmente, lo que explica el sentido de urgencia que tiene este proyecto y que tiene entre sus principales medidas acciones para evitar que siga empeorando precisamente la situación financiera y administrativa previa al traspaso. En la siguiente lámina podemos observar que para la elaboración de este proyecto se desarrolló un exhaustivo proceso de participación de actores y revisión documental. Entre ellos están los informes de evaluación del Consejo Evaluador del Sistema de Educación Pública, que se han hecho sucesivamente desde el 2018 al 2024. Los informes 98 de la Contraloría General de la República, que pertenece al conjunto de informes del año 2023. También los informes de las comisiones investigadoras que se realizaron en la Cámara de Diputados y Diputadas el 2021 y el 2024 también. El informe del Ministerio de Educación en el que participaron más de 200 actores vinculados al sistema de educación pública. La evaluación externa realizada el 2024 por el CIAE de la Universidad de Chile. Documentos de centros de investigación y universidades, organismos internacionales y organismos de la sociedad civil. Solo contar que hoy está ya en la fase final el informe mandatado por el Parlamento de evaluación externa internacional llevado a cabo por el PNUD. También los preinformes hemos ido observando que también los diagnósticos se asimilan a lo que ya se ha ido generando como construcción del panorama. Entonces, en la siguiente lámina, esa. ¿Qué sabemos a 8 años de implementación de la reforma? Lo primero es que el país cuenta con al menos un servicio local traspasado por región, avanzando en la implementación de manera responsable. De hecho, cuando llegamos al año 2022 atenuamos la curva de creación de servicios locales. Recordemos que la transición original de la ley contemplaba que el 2025, es decir, el 1 de enero de este año, debía estar implementado el 100% del sistema. Nosotros en el 2022 atenuamos la curva de creación de servicios locales, puesto que en 2023-2024 teníamos que estar generando del orden de 23 servicios locales anuales, lo que claramente era insostenible desde el punto de vista administrativo, político, financiero, desde todo punto de vista, ¿no? Y junto con cambiar el calendario, aplanamos la curva también de traspaso, es decir, desde la creación administrativa del servicio local al traspaso habían algunos meses. Al momento de que nosotros llegamos, alargamos ese proceso a 2 años, de manera tal que los servicios locales también tuviesen un proceso de maduración mayor administrativamente hablando, salvo algunos casos en los que nos hemos visto forzados a tener que adelantar algunos procesos, como el caso, por ejemplo, del Servicio Local Chiloé, por su intermedio presidente, tal como lo hemos conversado con el diputado Borque y otros actores del territorio, también el diputado Sáez en su minuto, a propósito de la situación crítica del municipio de Ancud, que está afectando además a las demás comunas del archipiélago. Ese es un ejemplo de varios otros más que podemos plantear, que hemos tenido que ir adelantando y ecualizando en la discusión para ponerle también una racionalidad a la transición. Por ejemplo, también una decisión que tomamos el año pasado fue postergar hasta el final del proceso el servicio local de Manquehue, donde están las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, puesto que evidentemente no hay ningún riesgo y eso nos permitió adelantar otros que sí tienen problemas, como Chacabuco, donde está la comuna de Tiltil, que ya lleva un segundo año de administrador provisional, con una deuda previsional de más de 30.000 millones, solo Tiltil, ¿no? Bueno, en fin, son ejemplos de cómo se ha ido avanzando en cambiar el sentido del proceso de implementación para hacerlo más racional. En los años de implementación de la reforma se han observado numerosas experiencias positivas, la implementación, por ejemplo, de redes
pedagógicas, experiencias de modernización en infraestructura educativa, introducción de innovación tecnológica para el análisis de datos y también para la toma de decisiones, mejoras para hacer más eficiente y transparente la gestión financiera, el desarrollo de capacidad y formación permanente de directores y directoras y también de profesores y profesoras. Son algunas de las buenas prácticas que vamos observando en los servicios locales a lo largo del país. Por supuesto, no se presentan todas simultáneamente en todos los servicios locales, sino que en algunos servicios locales han logrado desarrollar con mayor robustez algunas de estas dimensiones. Quiero destacar, por ejemplo, el caso del modelo de gestión que tiene el servicio local Andalien Sur en materia de infraestructura, donde solo este año logró una inversión de más de 14.000 millones de pesos en proyectos de infraestructura con conservaciones robustas que prácticamente dejan nuevas las escuelas. O sea, ya quisiéramos que ese modelo estuviese total y absolutamente replicado, por ejemplo, en casos como Valparaíso o Atacama, que tienen un serio déficit en infraestructura. Pero así uno puede ir encontrando algún aspecto en el que los servicios locales han logrado destacar. Algunos casos incluso destacan simultáneamente en varios, y ahí uno puede hablar de los casos de Yanquihue, Huasco, mismo servicio local Andalien Sur, donde además de tener ya muy aceitada la máquina desde el punto de vista de los procesos administrativos, están obteniendo resultados educativos a pasos acelerados respecto a lo que ocurre en el resto del sistema. Y cuando digo el resto del sistema, ni siquiera me refiero a los servicios locales, me refiero al resto del sistema educativo en general, creciendo incluso más rápido en la cantidad de avance, por ejemplo, en lo que nosotros medimos todos los años a través del CIMSE, ¿no? Entre los resultados previos se encuentran, por ejemplo, los resultados del CIMSE 2023-2024, tal como lo mencionaba recién, que confirman que los servicios locales están siendo efectivos en mejorar el aprendizaje de los estudiantes, los niveles y asignaturas que mide el CIMSE. Particularmente el 2024, los establecimientos dependientes de servicios locales presentan resultados positivos y logran aumentos significativos en el logro de estándares de aprendizaje tanto en cuarto básico como en segundo medio. Estas buenas noticias también se observan en materia de resguardo de trayectorias educativas, puesto que también los servicios locales tienen resultados positivos en permanencia de estudiantes en el sistema escolar, particularmente en los más vulnerables, reduciendo la tasa de desvinculación y aumentando también la asistencia. Todo esto reafirmado por el Consejo Evaluador, que permanentemente en su informe ha valorado positivamente, de manera transversal, la gestión pedagógica que se impulsa desde los servicios locales y su modelo de desarrollo de capacidades para el acompañamiento técnico pedagógico. Este modelo se basa en elementos actuales y modernos en términos de política educativa, como la inclusión y también el aprendizaje en red. Entonces, sin perjuicio de estas buenas experiencias, la implementación de los primeros 26 servicios locales nos muestran que hay ajustes urgentes que corregir. Estos con relación a procesos críticos como los procesos de traspaso, también los mecanismos de monitoreo que existen para asegurar un adecuado servicio educativo. Este proyecto de ley, entonces, presidente, se hace cargo de estos problemas identificados. En la siguiente lámina, donde vamos a ver los contenidos del proyecto de ley, efectivamente, tenemos estos 4 ejes de contenido. Y el primero es asegurar un adecuado traspaso del servicio educativo, reforzando la experiencia que nos ha señalado que el periodo de funcionamiento previo al traspaso es extremadamente crítico para garantizar una buena experiencia, luego ya el servicio local estando a cargo del servicio educativo. Además que la dimensión de la información que debe ser traspasada, el saneamiento del servicio, la preparación de los equipos, la dotación, establecimiento de procesos de alta demanda, como por ejemplo sistemas de remuneraciones, compras críticas, son necesarios tenerlos bien decantados. A nosotros nos correspondió hacer el primer traspaso el 1 de enero del 2024 durante este gobierno, el primer traspaso de servicio educativo. Durante los primeros años no hicimos traspaso. Y el ejercicio que hicimos fue justamente identificar procesos críticos que hemos ido complementando y actualizando a través de la Dirección de Educación Pública para identificar cuándo un servicio local ha logrado cumplir con esos estándares mínimos, como por ejemplo, si ya tienen formulados los procesos de compra de materiales educativos, las licitaciones de transporte, si tienen ejercicios de simulación de procesos de remuneraciones, entre otros que ocurren en este lapsus de 2 años. Por eso es importante la temporalidad. Por otro lado, está la administración y el apoyo técnico-pedagógico en los servicios locales. Aquí tenemos ajustes que están orientados a mejorar el funcionamiento del propio servicio local y a garantizar un mejor cumplimiento de la principal función, que es la gestión educativa, algo mucho más complejo que la mera administración de establecimientos. Por otro lado está el fomentar la vinculación de los servicios locales con las comunidades educativas,
Y aquí lo que vemos es que la participación e el involucramiento que tienen las comunidades educativas es el corazón de este nuevo modelo de gestión que se introduce con los servicios locales, reflejando un cambio cultural de largo aliento, por lo que es necesario hacer también ajustes que faciliten el involucramiento de los actores del territorio. Por último está la coordinación y el monitoreo de los servicios locales, que ha sido materia de preocupación de muchos parlamentarios y parlamentarias, sobre todo en los territorios que han estado sujetos a conflictos y a problemas que aquejan a distintos servicios locales, los que son de distinto nivel de dificultad y de gravedad. Ahí hemos visto que es urgente reforzar los mecanismos con los que cuenta el Estado para hacer un mejor monitoreo de los servicios y reaccionar oportunamente cuando no se esté funcionando correctamente. El objetivo, presidente, es evitar errores cometidos con el modelo municipal donde el Estado no contaba con herramientas para intervenir ante una mala gestión de los establecimientos educacionales públicos. Entonces, y pasando a la siguiente lámina, la idea es avanzar a asegurar un adecuado traspaso del servicio educativo, y aquí lo primero que planteamos es la modificación de los planes de transición. Por un lado, planteamos la obligatoriedad del plan para todos los municipios o corporaciones municipales que presten servicio educacional previo al traspaso, incorporando también nuevos deberes en ello. Asimismo, precisamos las obligaciones de elaboración, seguimiento y fiscalización de cada plan de transición. Por último, se determina también en los contenidos con claridad la responsabilidad del alcalde o alcaldesa en la ejecución de las medidas del plan, además de la incorporación de una nueva estructura de sanciones para hacer valer su responsabilidad. Cabe señalar, presidente, que nos hemos encontrado en el proceso de transición con muchas decisiones previas al traspaso, a lo menos cuestionables por parte de las administraciones municipales, ¿no? Aparte de lo que ha sido el arrastre de deudas y situaciones de crisis, nos hemos encontrado con alcaldes y alcaldesas que hacen negociaciones con trabajadores de incrementos remuneracionales con cargo al momento del traspaso, aumentando con ello los déficits. Nos encontramos con alcaldes o alcaldesas que deciden traspasar personal municipal a las escuelas para pasarlos como personal traspasable según los artículos transitorios de la ley, que pasan por el solo Ministerio de la Ley. En fin, situaciones de ese tipo, o alcaldes o alcaldesas que, teniendo un nivel de endeudamiento, habiendo firmado planes de transición, habiendo recibido recursos, terminan traspasando un sistema mucho más endeudado que cuando se hicieron todos esos procesos. Todo eso tiene que ver con el monitoreo y las modificaciones que estamos planteando al plan de transición. Por otro lado, presidente, queremos consolidar legalmente esta decisión que hemos tomado, ¿no?, de ampliar de 1 a 2 años el plazo establecido legalmente para el traspaso de los servicios locales, considerando el consenso técnico que existe de que no basta con 1 año o meses desde su creación para que el servicio local se encuentre en condiciones óptimas para el traspaso del servicio educativo. Hasta ahora, este aplazamiento suele hacerse vía ley de presupuesto y con esta modificación quedaría como norma permanente, evidentemente. Por otro lado, se aclaran las condiciones bajo las cuales se realizaría el traspaso de establecimientos regidos por el Decreto Ley número 3166, que son los de administración delegada, donde se agregan criterios para verificar si corresponde la renovación del convenio con la entidad administradora y se establece un procedimiento para definir si en caso de que no corresponda renovar el convenio, se mantenga la administración delegada sobre el establecimiento en cuestión o se traspasa al servicio local. Es decir, se define un procedimiento. En otro ámbito, se modifica el artículo que permite la postergación del traspaso educacional en ciertos casos excepcionales, ampliando la posibilidad de solicitar la postergación hasta el 2035. Además, mejora los criterios para postular. El criterio que se medía la evolución de la matrícula pasa a ser regional, antes era nacional, y se permite a los sostenedores municipales que tienen más de un 50% de establecimientos sin categorización de aprendizaje. Estos básicamente son establecimientos rurales, que son los que no se categorizan según los estándares de desempeño que emergen a partir del CIMSE. Les permite postular a la postergación del traspaso si acreditan el cumplimiento de ciertas condiciones de calidad en algunos otros establecimientos, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, está la aplicación de esos criterios, dada la escala en la que se considera, nacional versus regional, o la obligación a que tengan un porcentaje alto de sus establecimientos en estándares de desempeño elevado, cuando muchos establecimientos de esas comunas no se estandarizan, no se categorizan, por la naturaleza misma que tienen, hacen que sea impracticable en muchos lugares la posibilidad de postergar, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, en el caso de la matrícula, hoy las comunas del norte están creciendo en matrícula, producto de los procesos migratorios,
mientras las comunas del sur están o estancadas o disminuyendo su matrícula. Entonces, más o menos desde O'Higgins al sur, es muy difícil que alguna comuna cumpla con los requisitos de matrícula si es que la escala es nacional. Por eso es que hemos reducido, por ejemplo, la escala a nivel regional, por tanto es comparable con la misma región, no con lo que sucede en el resto del país. Esto ha sido bien consensuado además con la Asociación de Municipios y está bien alineado. Luego se establece un bono compensatorio para los asistentes de la educación cuando se informe con menos de 6 meses de anticipación la postergación del traspaso. Esto es algo que ya se ha legislado en ocasiones anteriores en el Parlamento y obedece a que los asistentes de la educación cuentan con un estatuto que reemplaza la ley 19.464, pero ese estatuto emerge al partir del traspaso. Por lo tanto, se instaló durante los primeros años, cuando se fue postergando el traspaso de servicios locales, que era necesario compensar la expectativa que tenían los asistentes de la educación de tener incrementos remuneracionales asociados al estatuto, y por eso que ya se ha legislado en un par de ocasiones anteriores este bono compensatorio y ahora se deja regulado ya definitivamente por ley. Se mejoran también los deberes de los municipios, corporaciones y servicios locales que se relacionan con facilitar la postulación de los trabajadores a los concursos cerrados para desempeñarse en el servicio local, así como también de aquellos relacionados a la capacitación para el cumplimiento de funciones en el servicio una vez ya traspasados. Se adecuan también los plazos de dictación de resolución de traspaso y de decreto alcaldicio para agilizar procesos críticos del traspaso. Y por último, el proyecto de ley crea equipos regionales de la Dirección de Educación Pública en cada Secretaría Regional Ministerial con el propósito de apoyar y asesorar a las municipalidades y corporaciones en el proceso de traspaso del servicio educativo. Esto implica la incorporación de 22 profesionales grado 10 en las distintas regiones del país y también se considera un profesional grado 11 para gestionar desde el nivel central de la Dirección de Educación Pública la labor territorial del personal anteriormente mencionado. Si bien el personal es transitorio, es decir, es un personal que se extingue una vez concluye el proceso de traspaso, el informe financiero considera que finalizado el traspaso, este personal podría ser traspasado al servicio local o a otro servicio dependiente del Ministerio de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y a la pertinencia también de sus funciones. Es decir, se deja abierta esa puerta, sin embargo, está diseñado para que ese equipo de apoyo, una vez concluya el proceso de traspaso, se extinga. Por otro lado, en la siguiente... respecto a la administración y vinculación con las comunidades, este proyecto propone ajustes orientados a mejorar el funcionamiento del propio servicio local. Para esto se han identificado medidas y ámbitos clave. La mejora del proceso de selección de directores ejecutivos para evitar duplicación de etapas y dilación de los tiempos involucrados en el proceso. Así también se puede enviar al presidente para la selección del cargo de director ejecutivo no solo una terna, sino quizá una cuaterna, cuando hubiere más de 4 candidatos que cumplan con niveles de desempeño en el proceso concursal elevados. Además, si no se escoge un director entre la terna o cuaterna oficial entregada, puede escogerse también entre los siguientes candidatos que figuren en la nómina, sin necesidad de que el proceso de concurso se reinicie desde el comienzo. Acá sucede que muchas veces se dejan desiertos los concursos, por varias razones, no solamente porque los candidatos o candidatas que postulan no cumplen necesariamente con los estándares de desempeño esperados, ¿no? En general, el servicio civil, cuando una persona no logra llegar a notas superiores a 6, en general no recomienda los nombres, ¿no? O, por ejemplo, cuando uno quiere ampliar nómina, tampoco te propone nóminas ampliadas cuando efectivamente las notas están por debajo. Y lo que no ha sucedido es que cuando hay procesos simultáneos de concurso de varios servicios locales, suelen ser las mismas personas que quedan en los mismos concursos. De hecho, nos pasó en algún proceso anterior postular simultáneamente a varios servicios locales. Por ejemplo, nos pasó hace un par de años atrás que habiendo 4 o 5 servicios locales por nombrar director ejecutivo, eran exactamente las mismas personas y ya cuando había que llegar al 4.º servicio local no tenías candidatura. En alguna pudiste ampliar nómina porque habían candidatos con buenos puntajes, pero en otros no, y se tuvo que declarar desierto simplemente porque ya no había más candidatos. Entonces, efectivamente, se propone una mejora en ese sentido. También se modifica la norma de responsabilidad de los directores ejecutivos de los servicios locales para efectos de
permitir que se les aplique, además de la remoción considerada en la norma actual, otras sanciones administrativas de menor entidad. Con esta norma se puede sancionar a los directores ejecutivos antes de llegar a la infracción grave, lo que debería servir también como un desincentivo a seguir cometiendo faltas por un lado, tener esa sensación un poco de invulnerabilidad de los directores ejecutivos, hasta llegar al punto de ser parte de un procedimiento también de remoción. Acá es un poco graduar de mejor manera cuál es la estructura sancionatoria de los directores ejecutivos, porque hoy día o es un sumario de destitución o nada. Entonces, no hay nada intermedio cuando hay fallas administrativas que no necesariamente tienen que devenir en un proceso de destitución, permitiendo las sanciones, permitiendo acumular también procesos sancionatorios de menor cuantía que eventualmente puedan terminar con una destitución también, ¿no? Es decir, es asimilar un poco más la realidad del director ejecutivo a la del estatuto administrativo que regula a la mayor parte de los funcionarios públicos, sino a todos. Porque este es un caso muy especial. Y de hecho, tal es el caso de servicios locales como Valparaíso, como Atacama, como Colchagua, en los que el sumario de destitución, por la complejidad y la extensión que tiene, se ha alargado tanto que ya llevan años suspendidos de las funciones, a la espera del sumario, pero recibiendo remuneraciones. Hoy día, buena parte de sus sumarios ya están en la Contraloría General de la República para toma de razón, proceso que tampoco es expedito, también lleva meses en la Contraloría, ¿no? Entonces, efectivamente, acá estamos frente a un cambio que creemos es necesario. También define las oficinas locales y asegura su creación ante el cumplimiento de ciertos criterios objetivos relacionados a la conectividad, distancia, tiempo de traslado. Los parámetros bajo los cuales su creación se vuelve obligatoria se determinarán en un reglamento, pudiendo de todos modos crearse cuando se estime adecuado por razones de buen servicio. Acá estamos objetivizando algo más lo que ha sido un gran debate, sobre todo en territorios de difícil conectividad, que es la creación de oficinas locales. Acá lo que estamos diciendo es, bajo ciertos parámetros de distancia, conectividad u otros, se tiene que crear sí o sí una oficina local. Lo que no obsta que, por decisión administrativa y de política y de buen servicio, un servicio local podrá crear oficinas locales en otras circunstancias, pero a lo menos estamos regulando las condiciones mínimas sobre las cuales debe existir una oficina local que acompañe al servicio local para la gestión de las funciones. También se define claramente la competencia de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico y de la Dirección Provincial de Educación en materia de apoyo técnico pedagógico. En este sentido, estamos frente a una de las controversias históricas de la discusión de la educación pública, ¿no? ¿Cuál es el papel de la DEPROV? ¿Cuál es el papel de la UATP? Y en este sentido, la UATP de cada SLEP será la encargada de llegar a los establecimientos educacionales y, por su parte, la Dirección Provincial gestiona directamente con los servicios locales los asuntos de índole técnico-pedagógica que provengan del Ministerio de Educación. Acá es importante porque yo vi en el informe de recomendaciones que sacó un consejo asesor de la Dirección de Presupuesto la recomendación de suprimir las direcciones provinciales, dado que había una duplicidad de función con las unidades técnico-pedagógicas de los servicios locales. Y yo lo quiero decir con mucho respeto, pero eso es no comprender cómo funciona el sistema educativo. Porque las direcciones provinciales tienen competencias que van mucho más allá del acompañamiento del sector público. También tienen labores respecto al mundo particular subvencionado, que incluso desde el punto de vista de la dimensión numérica del sistema es más grande que el sector público. Entonces dejaríamos sin ningún tipo de orientación y acompañamiento técnico-pedagógico a la mayor parte del sistema si suprimimos las direcciones provinciales. Por otro lado, el Ministerio de Educación es el órgano rector del sistema según el sistema de aseguramiento de la calidad. Y se desconcentra a nivel provincial para el acompañamiento directo de las escuelas a través de las direcciones provinciales. A diferencia del SLEP, que es el sostenedor, no es el órgano rector del sistema, sino que es el sostenedor de las escuelas, que tiene una labor de acompañamiento técnico-pedagógica porque es un órgano especializado. Eso es parte de las decisiones de política pública que se tomaron hace 8 años atrás para crear los servicios locales y por tanto requieren recibir apoyo técnico-pedagógico del órgano rector del sistema, que en este caso es el Ministerio, tal como lo recibe un establecimiento particular subvencionado de cualquier tipo. Puede ser de la CIP, puede ser de Belén Educa o puede ser un sostenedor individual. Todos reciben acompañamiento, por ejemplo, para formular, alinear e implementar los planes de mejoramiento educativo de la ley CEP. Eso es esencial de la labor de un director provincial o de una dirección provincial. Y eso se hace a través de lo que antes se conocía como la supervisión,
hoy más conocido como apoyo a la mejora, ¿no? Entonces es determinante comprender que no hay tal duplicidad, sino que más bien hay un empalme entre la labor rectora del Ministerio de Educación respecto a la labor de provisión de servicio educativo que le corresponde al servicio local. No sé qué pasó, se reinició el computador. ¿Tienes la...? Sí. Está en mi correo. Está en mi WhatsApp. No, tranquilo. Acá estamos en vinculación. Más adelante. Ahí. Acá está. Luego, también, entre las normas que rogan mayor gasto fiscal, presidente, se encuentra la que modifica el artículo 25 de la ley 21.040 para efectos de crear por ley la unidad de infraestructura, mantención y equipamiento en todos los servicios locales. Acá me quiero detener también nuevamente, presidente, porque es de conocimiento público que parte importante de las dificultades que hemos tenido en el sistema es el de la inversión de infraestructura, ¿no? Y por lo tanto, pero también con desarrollos desiguales, ¿no? Inequitativos. Por ejemplo, yo ponía la experiencia del servicio local Andalien Sur, que ha logrado una inversión solo en el último año de más de 14.000 millones de pesos, o sea, una gestión de infraestructura impecable que ha tenido ese servicio local. Puedo nombrar otro también. Y tenemos otros los que ha costado mucho echar a andar esa máquina, ¿no? Como el caso de Valparaíso, Atacama. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que los nuevos servicios locales están creándose con las unidades con la subdirección de infraestructura, y los antiguos, los primeros 11 servicios locales nacieron con la unidad de infraestructura en planificación, en la subdirección de planificación. Por lo tanto, la jefatura no tiene una prioridad en la conducción técnica de los procesos de infraestructura educacional. Lo que estamos haciendo ahora es proponer la creación de la subdirección de infraestructura sin que esto signifique mayor dotación, sino que traspasando la dotación que ya tienen en infraestructura en la unidad de planificación, pero sí creando el cargo de la jefatura, ¿no? Y ese es uno de los elementos que tiene mayor gasto fiscal, que son los 11 grados de jefatura en los 11 servicios locales iniciales que no cuentan con esta unidad. En el caso de los nuevos servicios locales no se requiere porque ya existen, y además esto nos permitiría homologar la realidad de todos los servicios locales y dotar de una unidad especializada y dedicada exclusivamente a una tarea tan crítica en estos primeros 11 servicios locales que hoy ya no tienen o no cuentan con esa característica. En respuesta al diagnóstico se concluyó entonces en lo que les estaba mencionando recién. Por lo tanto, el objetivo de esta norma consiste en asegurar la existencia futura de la unidad de infraestructura en todos los servicios locales en régimen y a su vez aumentar la dotación para incorporar, como decía recién, a los servicios locales creados entre el 2018 y el 2021, la incorporación de 11 directivos grado 6, correspondiente entonces a estos servicios locales que hoy día no cuentan con un grado acorde a la dirección de una unidad de esas características. En la siguiente lámina, presidente, estamos observando la mejora en los mecanismos de coordinación y evaluación del sistema. Cuando se asumió la gestión en el 2023, uno de los primeros problemas que tuvimos que abordar fue el caso del servicio local de Atacama, que arrastraba una importante trayectoria de dificultad en la gestión con afectación directa a las comunidades y establecimientos educacionales, y el problema mayor que tuvimos también es que como ministerio no contábamos con las suficientes herramientas para intervenir y revertir esos problemas. Si bien la experiencia de los servicios locales ha vislumbrado buenas prácticas, también ha visto en algunos territorios la necesidad de responder oportunamente ante problemas de gestión. Por eso es que hemos debido revisar los mecanismos con los que cuenta el Estado para hacer un mejor monitoreo de los servicios locales, atendiendo también a las recomendaciones que han hecho los expertos y de la propia Contraloría General de la República, sin perder de vista o afectar la naturaleza del modelo. Entre estas herramientas se ha propuesto que se fortalezcan las medidas de prevención para que la DEP, en su rol de coordinación estratégica, pueda anticipar situaciones de crisis. Se modifica la norma que crea el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, determinando que ejercerá funciones permanentes de evaluación del sistema en régimen y ya no solo en la implementación. Además, se modifica la forma en que se escogen sus integrantes, pasando ahora de escogerse por el Presidente de la República, previo acuerdo con el Senado, con 2/3 de sus miembros en ejercicio. Yo aquí quiero detenerme también, presidente, porque el Consejo de Evaluación
si bien es cierto, se elige por el presidente de la República, me da la impresión de que yo no he hecho ningún cambio como ministro del Consejo. O sea, el Consejo que tenemos es más o menos el mismo que con los cambios que han ocurrido por fuerza mayor, ¿no? Un consejero que se tuvo que retirar por X razón y fue reemplazado por otro. Pero en general es un consejo que es muy variopinto desde el punto de vista no solo político, también desde el punto de vista intelectual, técnico, ¿no? Uno puede encontrar hoy día personas como Gonzalo Muñoz, que es consejero del CENED, Daniel Rodríguez, que fue director de la Agencia de la Calidad, Fernando Peña, que fue Seremi de Educación en Bio Bio, y aquí quiero detenerme porque el último es republicano, el penúltimo es de Chile Vamos, y el primero es Frente Amplista, ¿no? Y es bien diverso y ha tenido una capacidad de ir proyectando recomendaciones muy unitariamente, es decir, lo que se ha recogido como informes de recomendación ha tenido siempre la mirada muy transversal de estos expertos. Es más, tuvimos las presentaciones, si no me equivoco, en la Comisión de Educación de Daniel Rodríguez y Fernando Peña, y en ambos casos la recomendación fue de avanzar en la aprobación de este proyecto porque se había hecho cargo de los nudos críticos que se identificaban en el sistema, ¿no? Entonces quiero destacarlo, pero aún así estamos proponiendo una modificación que desancle aún más de las pulsiones del gobierno de turno a este consejo y que permita tener una capacidad de ser accountability y de ejercer check and balance efectivo respecto a el rol del Ministerio de Educación. También se modifica y operativiza la mesa ejecutiva de coordinación regional que se rediseña en esta instancia, es decir, la mesa ya existe por ley, la estamos modificando, para que efectivamente sea mucho más práctico y además porque también tiene elementos de desactualización a propósito del proceso de reforma de descentralización que ocurrió después. De hecho, todavía habla del intendente como parte del consejo, ¿no? Entonces, claramente hay que readecuar. Entonces, está en una mesa ejecutiva dirigida por el delegado presidencial regional, que va a contar con la asistencia técnica de la Dirección de Educación Pública y la Seremi respectiva. Y la nueva propuesta obliga a esta instancia a definir una planificación anual para su acción coordinada y a dar cuenta a fin de año del trabajo que hubiese realizado. Esto es súper importante porque este es el espacio donde se van a encontrar servicios que son determinantes para que el traspaso se haga de manera adecuada. Estoy pensando, por ejemplo, en el papel que juega bienes nacionales respecto a la determinación del linde, regularización de propiedades antes del traspaso, que han generado dificultades en algunos lugares donde se han traspasado iglesias, se han traspasado plazas, estadios, porque no hay división de los terrenos, ¿no? Y por lo tanto, como son parte de la escuela, en estricto rigor legalmente se va con la escuela, teniendo que luego ir corrigiendo cómo se desarrolla eso. Solo pongo el ejemplo de bienes nacionales para mostrar que esa coordinación previa es muy necesaria y útil. No es más burocracia, porque a veces se tiende a pensar, claro, está este nuevo espacio, que no es un nuevo espacio en realidad, ya existe, solo que lo estamos haciendo mucho más operativo, con funciones, pero además también con rendición. Es decir, tienen que dar cuenta de su trabajo anual porque es un órgano que está mandatado a apoyar el proceso de transición. Y para lo mismo, ¿no?, se crea un comité de ministros para el sistema de educación pública con el objeto de coordinar la acción de todos estos ministerios y servicios en el territorio y fomentar la colaboración de estos servicios relacionados en el proceso de implementación, sobre todo a partir de la toma de decisiones. De hecho, se incorporó, esto fue parte de la discusión que tuvimos en la Comisión de Hacienda del Senado, y fue recomendación de la senadora Jimena Rincón en particular, pero secundada por toda la comisión, que nos planteaba que, bueno, si, como ella fue ministra, que sé yo, también estaba el senador Insulza, que también fue ministro, o sea, para que esto sea efectivo, tiene que ser el ministro respectivo el que tiene que participar en el comité, no mandar al suplente del suplente del suplente. Entonces también modificamos la norma para que efectivamente sea taxativo que el ministro es el responsable de acudir y solo puede ser reemplazado por su subrogante legal. Es decir, en el peor de los casos, será el subsecretario o subsecretaria respectivo el que estará sentado en ese comité, ¿no? ¿Estamos hablando de la parte de Mineduc y bienes nacionales? No, estamos hablando de Mineduc, bienes nacionales, estamos hablando de interior, obras públicas, vivienda, salud, efectivamente.
Ministerio de Desarrollo Social, por varias, en algunos ministerios por más de una razón, ¿no? DIPRES. Por lo menos nosotros hemos hecho a funcionar el comité ad hoc, no de manera, no por mandato legal, sino que lo hemos hecho porque es necesario. Y quien ha participado en las reuniones que hemos hecho ha sido la Dirección de Presupuesto. Ya. En la siguiente lámina están los contenidos que que vimos en segundo trámite, es decir, ya acá en la Cámara de Diputados. Y brevemente, presidente, el sistema de financiamiento, incorporamos un nuevo sistema de financiamiento a los jardines vía transferencia de fondos administrados por servicios locales. ¿Qué significa? Que estaríamos suprimiendo el convenio con Junji, ¿ya? Porque, por varias razones. Primero, porque es muy extraño que un servicio público le tenga que rendir a otro servicio público, ¿no? Y tener que firmar convenio entre servicio público para transferirse recursos para ejecutar la provisión de un servicio. Eso tiene sentido con los municipios, pero no con un servicio público ya centralizado. Entonces, hay un cambio allí, pero también hay cambios en los parámetros de cómo se va a proyectar temas como los costos del establecimiento y aula, dotación efectiva, el papel de la ruralidad y nivel socioeconómico, entre otros. Es decir, se genera una nueva regulación respecto a el financiamiento de los jardines infantiles PTF en el marco del traspaso a la educación pública, avanzando a un financiamiento más basal respecto a lo que hoy día sucede con el sector PTF, que es muy parecido al sector escolar, ¿no? A diferencia de Junji Integra, que son basales también, los PTF reciben recursos, pero siempre estos se controlan por asistencia, generando inequidad, recibiendo un tercio aproximadamente de los recursos que recibe Junji Integra, teniendo 2/3 de la masa de niños y niñas que tiene Junji Integra. Entonces, acá se apunta a resolver una inequidad y creo yo, esto lo hemos discutido más de alguna vez, que es un paso necesario en la dirección de seguir discutiendo para el próximo gobierno y probablemente para el siguiente también, un nuevo financiamiento en el sector escolar. O sea, nosotros vemos esto como un primer paso en la dirección estratégica de permitirnos discutir cómo pensar el financiamiento del sector escolar, que urge cambiarlo. O sea, yo creo que hay un consenso general en que tal como está el sistema no funciona. Me refiero al sistema de financiamiento. Claro, el tema es que técnicamente llegar a una conclusión de cómo debería ser un nuevo modelo es muy difícil, no solamente por razones técnicas, para ser muy sincero también, presidente, por razones políticas e ideológicas. Pero tenemos la obligación de ponernos de acuerdo. Acá es más sencillo resolver ese problema. Por eso es que creemos nosotros que es el primer paso que nos obliga técnica y políticamente a profundizar mucho más en cómo concebimos el sistema de financiamiento, que yo tengo la certeza que en el gobierno que parta va a tomar 1 o 2 gobiernos más posteriormente llegar a una conclusión. Por otro lado, presidente, también está la bonificación de zona para los asistentes de la educación que se desempeñan en servicios locales y en establecimientos de administración delegada. Este ha sido un compromiso al que llegamos como Ejecutivo en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto del año pasado. Esto fue incorporado en protocolo de acuerdo con el Parlamento y materializamos el acuerdo con ellos. Se trabajó técnicamente y una vez que llegamos al acuerdo incorporamos la norma en el proyecto de ley, porque obviamente el lugar adecuado para hacer esa modificación, toda vez que el Estatuto del Asistente de la Educación es el estatuto que se activa con la educación pública. Por otro lado también, esto es súper importante. Ustedes recuerdan que hace algunas semanas atrás aprobamos la ley, el proyecto de ley, de requisitos de pedagogía. Y uno de los temas que nosotros planteamos para abordar el tema de los déficits, sobre todo a propósito de las escalas, me refiero a que en algunos territorios nos sobran profesores y en otros nos faltan profesores. Entonces, claro, a nivel nacional quizás tenemos profesores suficientes, pero no están distribuidos de manera adecuada. Lo que estamos haciendo es que permitimos el movimiento, el traslado de profesores entre servicios locales sin que estos partan de nuevo con sus condiciones laborales. Me refiero a que se concibe finalmente como una dotación nacional al profesor, profesora, del sistema de servicios locales, permitiendo que, por ejemplo, en Atacama, donde faltan profesores de historia, y en Valparaíso, donde sobran profesores de historia, profesores se puedan movilizar desde Valparaíso a Atacama para cubrir esos déficits sin que un servicio tenga que incurrir en desvinculaciones y pago de indemnizaciones, y el otro incurrir en contrataciones nuevas
que en ambos casos significa siempre un mayor gasto fiscal. Entonces, esto permite es mover el stock de docentes de un lugar a otro, siempre que sea en la red de servicios locales, porque es una red, ¿no? Es una muy buena cosa, de hecho ha sido bien recibido por los profesores también, porque es una oportunidad de desarrollo muy relevante, sobre todo porque lo que impide muchas veces que los profesores se mueven de un lugar a otro es que, claro, piensa el profesor, llevo 15 años, tengo no sé cuántos bienios, he mejorado mis condiciones, si me voy a la comuna que quiero irme o al territorio al que quiero irme, parto de cero. Y si es que encuentro trabajo también. Entonces ya la primera dificultad es encontrar trabajo y luego la otra dificultad es cómo comienza nuevamente, sobre todo cuando ya tiene 15 años de ejercicio profesional. O sea, una persona que ya tiene más de 40 años, ¿no? Entonces, efectivamente, pasa a ser relevante esta norma que debería apuntalar el tema del déficit en una parte, ¿no? Queda poquito. Deme 5 minutos. No, 5 minutos. Es que es grande el proyecto. Luego está la norma de incidencia financiera, presidente. Acá, en la siguiente lámina. Ahí está. En el marco de todo el análisis que hemos hecho, se ha estimado que las normas con incidencia financiera corresponden a la referida a la unidad de infraestructura y al fondo de infraestructura escolar, a la bonificación de zona de los asistentes a la educación, a la conformación del equipo regional de apoyo a la implementación de los servicios locales, a los cambios al Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal y el Plan Anual y rol fiscalizador de la Superintendencia, y al Fondo de Apoyo a la Educación Pública que se extiende, porque el FAEP legalmente termina este año. Este es el último año que por ley existe FAEP. Entonces tenemos que extenderlo porque si no vamos a generar un grave perjuicio en el mundo municipal y en el mundo SLEP. Respecto a la unidad de infraestructura, mantención y equipamiento, en la siguiente lámina, los contenidos, la creación de la unidad en los servicios locales se formaliza legalmente y por lo tanto esta unidad le corresponde una aplicación presupuestaria focalizada, dado que la creación de dicha unidad ya había sido considerada administrativamente en los servicios locales constituidos posteriormente del 2022. El requerimiento presupuestario entonces se circunscribe únicamente a las cortes anteriores, que en temas de personal incorpora un total de 11 profesionales grado 6 en la escala única de remuneraciones para la conducción de esta unidad. Son 11 porque son 11 servicios locales que no lo tienen. Todos los demás lo tienen, ¿ya? Entonces es algo muy preciso que homogeniza el resto de los servicios locales. Por otro lado está el Fondo para la Infraestructura Escolar. Esta es una de las mayores implicancias financieras de este proyecto, se relaciona con la ampliación del fondo para asegurar la inversión permanente de infraestructura en el sistema de educación. Desde la perspectiva del gasto del Ejecutivo, los recursos asociados a este fondo son considerados actualmente en primer lugar, la asignación de mejoramiento de infraestructura escolar pública, servicios locales, que está en la Ley de Presupuesto 2025 con 47.436 millones, en la Ley de Presupuesto 2026 con 51.905 millones. También está la asignación de mejoramientos de infraestructura escolar pública, que en el año 2025 fueron 99.000 millones y en el año 2026 son 68.694 millones. Ambas asignaciones suman en el presupuesto 2025 un total que supera los 147.000 millones de pesos y en el presupuesto 2026 va a superar los 120.000 millones de pesos. Por lo que regular este artículo permite que se está haciendo ahora, no irroga un mayor gasto el que actualmente se asigna en las leyes de presupuesto sucesivas. Pero sí se crea el fondo que permite la ejecución de una forma distinta. Creo que lo hemos conversado en esta comisión. Es el modelo que avanzamos con Desarrollo País y que tiene ya una experiencia práctica en el caso de la escuela Robinson Crusoe Juan Fernández, que debería partir ahora la instalación de primera piedra. Por otro lado, está la bonificación de zona, que es para los asistentes de la educación que se desempeñen en los servicios locales como en establecimientos de administración delegada, es decir, 3166, cuyo financiamiento será de cargo de los respectivos empleadores. El cumplimiento de compromisos legislativos, nosotros logramos llegar a este acuerdo con los asistentes de la educación, puesto que, como mencioné anteriormente, fue parte del protocolo de la ley de presupuesto del año en curso. El costo fiscal estimado se proyecta en un gasto de 15.139 millones en régimen. Digo en régimen porque opera una vez traspasado el servicio local respectivo y no es para todos los servicios locales, sino que solo aquellos que correspondería a territorio con bonificación de zona.
Por otro lado está el equipo de apoyo a la implementación de los servicios locales, que estos que se instalarían en las Ceremis como parte de la estructura de la Dirección de Educación Pública, y que el objetivo es brindar apoyo y asesoría a los municipios y corporaciones en el proceso del traspaso al sistema de educación pública. Una cosa que no hemos dado cuenta, presidente, es que todos los municipios nos piden permanentemente mucho apoyo y acompañamiento en el proceso de transición. Porque hay que resolver estos temas. O sea, que, por ejemplo, para levantar las nóminas, para levantar la información de derechos, para revisar todo lo que tiene que ver con la gestión de propiedades. En la formulación al final del día de los decretos de traspaso, que contienen mucha información, implica muchas veces mucho trabajo en los equipos y estar desplazándose de un lugar a otro, y los municipios permanentemente nos están pidiendo como especies de ejecutivos de cuenta que les ayuden en esas gestiones. Sobre todo en aquellos municipios que por tamaño tienen menos capacidad profesional y técnica. Hay algunos municipios que son muy autovalentes en eso, pero la mayoría no tienen personal suficiente ni capacitado para eso. Entonces, estos equipos se considera 22 profesionales grado 10 que están instalados en todas las regiones y un coordinador grado 11 para el nivel central. Este es el equipo que, una vez terminado el proceso de traspaso, está contemplado que se extinga. O, según disponibilidad presupuestaria, puedan ser traspasados a cualquier otro servicio del Ministerio de Educación o sus asociados. Pero en principio está considerado que se extinga porque el propósito es acompañar la transición. Es el propósito inicial y principal de este staff de personal que estaríamos incorporando. Por otro lado, en la lámina siguiente, claro, del PADEM al plan anual. El PADEM, recordemos, es el plan que se constituye todos los años por parte de los municipios para la educación, que define sus propósitos, sus objetivos, cómo se van a alcanzar, para lo cual se definen las dotaciones a través de la planificación de los planes de estudio, es decir, las horas necesarias para cubrir las distintas asignaturas en los distintos niveles según la cantidad de establecimientos y la matrícula asociada a ellos. Eso es como en síntesis. Y el plan anual es su equivalente en el caso de los servicios locales, como instrumento de gestión. Entonces, lo que se busca acá es orientar a focalizar los esfuerzos en aspectos técnico-pedagógicos durante el proceso de creación y traspaso del servicio, es decir, ir empalmando lo que se va haciendo en el PADEM municipal antes del traspaso con lo que debería ser luego la planificación del servicio local post-traspaso. También la idea es darle continuidad a procesos educativos para resguardar la coherencia y la continuidad del PADEM y del plan anual que se encuentren en curso al momento del traspaso. Se propone la conformación de un equipo de apoyo desde el nivel central, que esté mirando este empalme. Y acá se considera una dotación de 4 profesionales de grado 14 en el nivel central de la DEP que estén solo en este proceso de empalme de ambos instrumentos. Esto requiere igual de una precisión técnica relevante. O sea, la formulación del PADEM, si bien es cierto, no es ingeniería nuclear, sí tiene la complejidad técnica normativa necesaria. Por ejemplo, un municipio que entra en un proceso de racionalización de dotación, para hacer ese proceso de racionalización, lo que debe hacer es suprimir horas. Para suprimir horas, tienen que tener muy claramente establecidas cuáles van a ser las cargas de horas que se va a requerir para cada asignatura y en cada nivel. Y para eso, saber cuántos docentes necesito. A partir de ello, recién puedo determinar cuántos docentes se podrían ir del sistema. Eso hay que empalmarlo además con otras medidas de gestión. Por ejemplo, ¿cuántos docentes saco vía ley de retiro? Porque al docente que le suprimo hora, tengo que pagar indemnizaciones. ¿Cuántos docentes están, no sé, con salud incompatible y recuperable? Y así ir monitoreando cómo vamos haciendo este ejercicio de racionalización. Yo estoy solo señalando un aspecto de lo que es posible hacer en el marco de la formulación del PADEM. Por eso es que es un ejercicio técnico que tiene una complejidad. No es, insisto, de una excesiva complejidad, pero efectivamente, no, y si se aplica mal, puede tener también altas consecuencias. Como por ejemplo, quedar por debajo de la necesidad de cobertura de horas de docentes para poder cumplir el plan de estudio. Lo que llevaría, por cierto, un incumplimiento legal desde ese punto de vista. Por ejemplo, es el debate que tenemos hoy día en el servicio local de Iquique. Un servicio local que, planificado teóricamente, tiene menos disponibilidad de horas que la que va a requerir, producto de que en este minuto
están entrando nuevos postulantes a escuelas en Alto Hospicio, que es lo que ha sucedido todos los años. Es un territorio que está creciendo exponencialmente respecto a lo que pasa en el resto del país. Y lo que es una buena noticia, pero con esa complejidad aparejada, ¿no? Luego, en la siguiente lámina... no, devolvámonos. Ya, esto en régimen tendría entonces un costo para el año 2026 de 142 millones de pesos. Luego, en el caso del fortalecimiento de la superintendencia, este otro tema relevante, presidente, acá la idea es que la superintendencia pueda tener un rol mayor en la fiscalización de los planes de transición, reconociendo entonces que en estos planes se juega buena parte de que el traspaso sea saneado, sea ordenado, sea limpio, y es por eso que se les da nuevas atribuciones a la Superintendencia de Educación. Estas funciones asociadas están establecidas en la elaboración anual de un programa específico de fiscalización, como también la mantención de un registro actualizado de todos los planes de transición que están en ejecución, de modo tal que se puedan evaluar y eventualmente también sancionar. Para ello, al igual que en el caso de la dotación de la ADEP, que era para el apoyo a los municipios, se piensa en una dotación transitoria, considerando la naturaleza que tienen estos planes, que también son transitorios, porque no es que vamos a estar eternamente en un proceso de transición, ¿no? Para ello, entonces, se contempla personal de apoyo grado 13, cuya dotación va a ir disminuyendo progresivamente en la medida en que van ocurriendo los traspasos, ¿ya? Acá se amplían las funciones también derivadas de los cambios en materia de rendición de cuentas. Se atribuyen nuevas tareas a la superintendencia en el marco del fortalecimiento de los procesos de rendición de cuentas de los servicios locales. Aumentan las exigencias de transparencia para los servicios locales también. El artículo 27 dispone que los servicios locales deberán mantener un registro actualizado mensual con todas sus cuentas bancarias, la cual deberá mantenerse permanentemente disponible para la revisión de la Superintendencia de Educación. Y se consideran 10 profesionales de grado 13, que como decía recién, van a estar a cargo de la fiscalización de todo esto y disminuyendo a medida que se van traspasando. Es relevante señalar que buena parte, por ejemplo, de estas recomendaciones que estamos incorporando en la ley son los productos de los informes de Contraloría que han pesquisado irregularidades en servicios locales, por lo cual tenemos hoy día directores ejecutivos que están en proceso de remoción. Entonces, para hacernos cargo de lo que nos dice la Contraloría, es que estamos proponiendo estas medidas, ¿no? Por último, presidente, y con esto termino para que podamos iniciar el intercambio, se amplía el funcionamiento y entrega del FAEP hasta el final de la transición propuesta, que es el año 2029, considerando para este efecto, presidente, un monto anual de 100.000 millones de pesos, habida cuenta de que este fondo partió con más de 300, casi 350.000 millones el 2018, y que paulatinamente fue disminuyendo en el tiempo hasta que llegamos a los 100.000 millones actuales, y con el hecho de que este año además desaparece ya de manera legal, a menos que aprobemos esta norma que lo extiende hasta el final de la transición. Eso, presidente, es lo que podemos informar y agradecemos el espacio para poder iniciar este intercambio. Muchas gracias. Gracias, ministro. Partimos entonces. No, si alguien tiene alguna duda, diputado Sáez. Gracias, presidente. Gracias al ministro por la presentación exhaustiva. Tengo dos preguntas inicialmente. La primera, ¿cuáles son las razones para flexibilizar en casos, usted decía en casos excepcionales, una postergación, entiendo que hasta 2035, si no me equivoco, estaba marcado en la presentación? Y la otra pregunta, que me parece requiere un poco más de conversación, a propósito de lo que usted señalaba como tener un staff o una correcta administración del stock de docentes a nivel nacional. La región en la que yo vivo y el distrito al que represento, el 26, tiene la particularidad de tener dos servicios locales. Uno que ya está en régimen, que es el servicio local de Chiloé, con todas las complejidades que tuvo en su instalación, se tuvo que adelantar. Y otro que está a puertas de entrar en régimen, que es el de Reloncaví. Y ambos tienen como característica común la dispersión geográfica, islas, etcétera. Y una cuestión que he podido pesquisar durante estos años, por ejemplo, en la comuna de Chaitén,
la Villa Santa Lucía, que fue arrasada por un aluvión hace hartos años atrás, que cobró la vida de más de 20 personas y desaparecidos todavía. Hay una escuela que se tuvo que reconstruir, pero donde la permanencia de los profesores es de meses y no hay viviendas. ¿Está considerado dentro de este proyecto de ley, así como ocurre en salud, por ejemplo, que hay viviendas para, o antiguamente habían viviendas para los profesores en escuelas rurales, normalmente pegadas a la misma escuela? ¿Qué pasa en zonas extremas donde hay una alta tasa también de licencias médicas, donde cuesta mucho reemplazar a los maestros? Y donde finalmente, por ejemplo, el acceso a vivienda se termina transformando en un obstáculo porque los arriendos son impagables y finalmente no es negocio para alguien que, no sé, desde la quinta región se traslade a la provincia de Palena a hacer clases, termina saliendo para atrás. Si está considerado entonces de algún modo poder cubrir esa necesidad para asegurarnos de que efectivamente exista permanencia en la ocupación y si es que puede existir también algún tipo como de staff de suplentes, es decir, se me enferma un profe una semana por una neumonía, va a estar 2 semanas de baja, no tengo que contratar a otro por 2 semanas con todo lo engorroso que es ese proceso, sino que tengo un staff más localizado de profesores que están, por así decirlo, en la banca, esperando ir a la cancha en cualquier comuna o establecimiento del servicio en cuestión. Esas son las preguntas, presidente. Santana. Gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio al ministro, al director de la ADEP. Tengo algunas consultas que realizar. La primera de ellas, en función de la presentación, tiene que ver con el asunto de las oficinas locales, ¿no? Las oficinas locales formaban parte, señor presidente, de la ley, o sea, forman parte de la ley, eso existe, ¿no? Cuando se crearon los servicios locales siempre se pensó de que en aquellos territorios que se encontraban alejados de la institucionalidad central se podrían crear oficinas locales. En el caso de Atacama, por ejemplo, que hay 2 servicios locales en la región, uno de ellos es el servicio local de Atacama que aglutina a 2 provincias, es un territorio que amerita justamente tener oficinas locales porque las distancias que hay entre una comuna a la capital central es bastante grande y hay una carencia de servicios también en la otra provincia, que es la provincia de Chañaral. Entonces, a mí me surge una duda porque acá se hablan de criterios objetivos, ¿no? Pero al mismo tiempo la norma lo que dice es que los servicios locales podrán solicitar al Ministerio de Educación. Entonces a mí me da la impresión de que esto queda igual como hoy día funciona. Pero más allá de que el asesor, digamos, me mueva la cabeza, yo puedo mover la cabeza con muchas cosas que dicen acá, pero quiero terminar. Y a mí me da la impresión de que como son criterios objetivos, me cabe la pregunta, ¿por qué el Ministerio de Educación no establece desde ya cuáles van a ser los territorios en donde radican las oficinas locales? Porque de lo contrario, en esta solicitud que hacen los servicios locales al Ministerio de Educación, yo podría pensar de que todos los servicios locales de educación del país van a solicitar la presencia de oficinas locales. O podría pensar de que esto no va a cambiar en nada de cómo funciona hoy, es decir, que la ley contempla oficinas locales, pero sin embargo estas no funcionan como debiesen ser. En el caso particularmente de Atacama, yo conozco funcionarios y funcionarias que se desempeñan en el marco de estas oficinas locales, pero esas oficinas locales no existen. Es decir, son funcionarios que radican su labor, por ejemplo, en la delegación presidencial o en el municipio, y no tienen las condiciones para poder responder a las comunidades educativas que, producto de la postergación del aislamiento, requieren de este servicio. Eso como una primera cosa. Lo segundo es que, señor presidente, a mí me parece, se hablaba de un fondo de infraestructura, 147.000 millones de pesos. Yo recuerdo que en el caso de Atacama, el Liceo de Paipote costó 15.000 millones de pesos. Es decir, estos son 10 colegios. O 15 colegios. Es un fondo, yo entiendo, digamos, las necesidades presupuestarias, pero me parece que es un fondo completamente insuficiente desde el punto de vista de la urgencia que existen en el país. Lo tercero, que es una consulta, tiene que ver con la asignación a los asistentes de la educación. Porque yo entiendo que esta asignación con el acuerdo que se llegó con los dirigentes responde a un porcentaje del salario de los asistentes de la educación. En algunos casos yo entiendo que es 25%, en otros casos yo entiendo que es 35%. A mí me gustaría preguntar, en el caso puntual de la región de Atacama, particularmente por los asistentes de la comuna de Copiapó y de Tierra Amarilla, ¿qué porcentaje van a recibir respecto a esto? Y lo último que yo quería decir, señor presidente, es que yo también echo de menos acá un marco regulatorio para efectos de los directores de establecimiento. Mire, en el caso de la región de Atacama tenemos un director que había cumplido labor, entiendo yo,
en el Servicio Local de Educación de Valparaíso, mire, curiosamente hay varios dirigentes que han sido designados como directores en la región de Atacama, curiosamente. Y se están haciendo concursos en establecimientos educacionales cuyos directores han mejorado el rendimiento CIMSE notoriamente en los últimos 2 o 3 años. Entonces yo planteo esto porque en una ocasión, señor presidente, en la Comisión de Educación, yo denuncié de que el actual director del Servicio Local de Atacama está haciendo una persecución de algunos directores con buenos resultados en el CIMSE. Y eso pareciera ser que nadie lo regula, pareciera ser que nadie lo norma. Y por lo tanto el daño que finalmente se le hace a la educación pública desde el punto de vista de los aspectos del liderazgo que hay al interior de una comunidad educativa, a mí me parecen graves. Yo al menos tengo varias dudas respecto a esta moción y además, en una reflexión final, este proyecto estuvo más de 2 años en el Senado. Y estamos en el mes de diciembre del año 2025. A 2 meses de que termine esta administración y se está legislando a través de un proyecto de ley de uno de los temas que a mi juicio, en materia de educación pública, es de lo más importante. Diputado Cifuentes y de ahí diputado Borges y diputado Donoso. Sí, gracias, presidente. Tengo varias preguntas y observaciones que hacer, pero en primer lugar quiero felicitarnos de que estemos al menos discutiendo, a pesar de lo que dice nuestro colega, que estemos a última hora. Pero esto es una cosa urgente de resolver porque yo creo que todos hemos vivido en nuestras regiones el desastre que ha significado la implementación de los servicios locales. En algunos más, en otros menos, pero efectivamente yo creo que aquí hubo un problema de diseño. El principal problema de diseño que tiene este proyecto es que no tiene un responsable político. Los servicios locales no dependen de una autoridad política. Dependen de un director de servicio. Yo perdí la pelea hace años atrás y nosotros siempre propusimos de que esto fuera de cargo del gobernador regional y que fuera el gobernador regional el jefe directo del director del servicio local. Porque se requiere que una autoridad política se haga cargo de la educación. Esto es una cuestión evidente en cada uno de los territorios. No conozco un país donde no haya una autoridad política que se haga cargo de la educación y que el ciudadano sea capaz de evaluar a esa autoridad electa. Entonces, desgraciadamente aquí nuevamente no hay espacio o no hubo espacio para la discusión de esta materia. Pero bueno, eso es ya es una cuestión más estructural, ¿no es cierto?, que no está incluido en la filosofía con que se hace este proyecto. Pero sin embargo hay cosas bien interesantes aquí que son muy necesarias y urgentes de implementar, porque si no vamos a seguir implementando servicios locales que parten con una cojera. El sistema de infraestructura, el ministro aquí planteó hace unos meses atrás este modelo más innovador que no se ve reflejado acá. Entonces, a lo mejor puede que esté considerado y no esté bien detallado, pero me gustaría que pudiésemos conversar respecto a esto, porque tiene razón el diputado Santana, 150.000 o 140.000 millones de pesos para infraestructura educativa son absolutamente deficientes. Entonces, ¿cómo hacemos un modelo que recoja, digamos, la imperiosa necesidad que tienen estos establecimientos, no solo de mantenciones estructurales, sino de mantenciones permanentes? La gran oferta que había aquí es que se iba a mejorar todo el sistema de administración de los edificios. Recuerden ustedes que la queja que había contra los municipios, que estaban todos los vidrios rotos en las escuelas, que costaba mucho mover a un auxiliar para cambiar un vidrio, en fin. Bueno, nada de eso ocurre aquí todavía. No hay un sistema, al menos en el SLEP de Coquimbo. Yo diría que el SLEP del Elqui está partiendo con bastante más ventajas que lo que se instaló el anterior, en fin. Pero uno nota que nada de eso está resuelto. Y aquí pareciera que tampoco está resuelto, a menos que esté más detallado y no lo hayamos escuchado en la presentación del ministro. Entonces yo quisiera, presidente, hacerle a usted una pregunta más directa respecto de cuál es la estrategia y cómo vamos a tratar este proyecto, porque como yo veo aquí, requiere de tiempo, requiere de que le dediquemos varias sesiones, digamos, para analizar, ojalá con la mayor profundidad posible, cada una de las implicancias que son muy necesarias por lo demás.
Bueno, antes de continuar, tendamos 5 minutos para terminar las preguntas. No vamos a alcanzar, ministro, a responder, pero para que se lleve todas las inquietudes y bueno, vamos a seguir dándole el debate de acuerdo a la necesidad que tengamos. Así que no duden en eso. Lo importante, claro, es la urgencia, y lo otro importante también que haya disposición a que sesionemos la cantidad de veces que sea necesario hacerlo. Pero solo una cosita muy breve. ¿Sí? No me voy a referir a las demás preguntas porque las podemos acomodar No, pero faltan 2 más. Por eso estaba pidiendo acuerdo. Pero si pudiese, ¿Mm? 2 segundos. Ya. Eso no... Sí, extendamos 5 minutos. Sí. Presidente, sí, yo antes vamos a acumular todas las preguntas y las vamos a traer con respuestas en la próxima sesión. Sin embargo, yo también quiero ser enfático. O sea, más allá de los tiempos que pueda haber estado en una cámara o en otra, lo cierto es que sí se ha discutido mucho este proyecto y se ha ido construyendo un acuerdo. Y la construcción de acuerdos para un tema tan controvertido como este no son fáciles. O sea, lo que quiero decir es que en el Senado lo sacamos con unanimidad de las 2 comisiones y de la sala. Lograr la unanimidad para una política pública con toda la crítica que ha tenido, con toda la visibilidad de los problemas que le ha aquejado, créame que no es sencillo. Sobre todo cuando además como Ejecutivo nosotros tenemos minoría, no solamente en la sala, sino que además en las 2 comisiones. Entonces, los tiempos que estuvo fueron los tiempos que requerimos para madurar este proceso. Porque no es juego, esto no es un juego, esto no es un tema en que uno le pueda ir poniendo urgencias para avanzar más rápido en la tramitación. Eso puede poner en riesgo todo. Y lo que está en riesgo es finalmente la administración del sistema de educación pública. Entonces, llegamos acá en el momento en que pudimos llegar, no en el momento en que queremos llegar. Sin duda me hubiese gustado hacerlo antes, pero solo recordar que yo tuve que presentar un proyecto nuevo al que originalmente ingresó al Senado. O sea, tuvimos que partir prácticamente de cero en formular un nuevo proyecto de ley y comenzar a tramitarlo desde cero. Eso, presidente. Muy bien, me gustaría que se lleven las preguntas del diputado Borges, diputado Donoso. Sí, gracias, presidente, por su intermedio al ministro. Yo estuve en algún momento con el SLEP de Chiloé y me gustaría saber por qué se implementó en enero de este año 2025. Y quiero coincidir con lo que dice el diputado Cifuentes por su intermedio, presidente. ¿Qué tipo de evaluación va a tener el director ejecutivo y este SLEP que ya está terminando el año? Porque lo más probable es que, ¿no es cierto?, en marzo del próximo año ya vamos a tener un nuevo gobierno y se va a empezar a buscar la implementación del SLEP de Reloncaví. Y con el SLEP de Reloncaví tenemos más dificultades. Mire, yo he estado en Chaitén, en Futalefú, en Alto Palena y en Gualeguay. Y es mucho más complejo que las 40 islas habitadas que tiene el archipiélago de Chiloé. Entonces me gustaría ver si es que va a haber algún tipo de evaluación. ¿Alguien va a evaluar lo que se hizo con el SLEP de Chiloé? Y me gustaría saber si esa evaluación la podemos tener antes de empezar a implementar el SLEP de Reloncaví, porque hay mucha expectativa, estimado ministro, por su intermedio, presidente, en la provincia de Palena con el SLEP que viene desde Puerto Montt. Pero para Puerto Montt, para Yanquihue Sur, no hay problema. Perdón, para Yanquihue Norte, pero para la provincia de Palena sí va a haber problemas, porque todo se va a centralizar lo más probable en la capital regional, que es Puerto Montt, y que van a tener problemas para llegar hasta la provincia de Palena. Así que, y también me gustaría hacer otra pregunta. Usted dijo, en la primera intervención dijo que habían grado 6 que iban a incorporar. ¿Y cuánto gana un grado 6? ¿Cuánto es el monto de un grado 6? Eso, presidente, muchas gracias. Diputado Donoso. Gracias, presidente. Tengo 3 dudas. Una me llama la atención esto de poder traspasarse funcionarios entre SLEP como que fuesen de una administración única, ¿no? Porque sería como que de los municipios de Arica pase sí, pero estoy haciendo un símil. Como que un funcionario municipal de Arica pase a Talca. No veo dónde está la coordinación que permita hacerlo con facilidad, o esto siempre nace del profesor, digamos. Porque si no hay alguien que diga, me falta alguien en Arica, no hay alguien que esté arriba, digamos, y voy a tomar al que está sobrando, no sobrando, pero que está disponible en Talca, ¿cómo lo veo? Básicamente es el mismo profesor el que dice, me quiero cambiar, porque no veo
no veo cómo podría pasar. Entiendo que facilita una parte del problema, pero no veo cómo se implementa aquella situación. Entonces, hay algo ahí que quizás hay que revisar o no entendí bien. Lo otro son el por qué no, o sea, le damos la posibilidad de postergar el ingreso al SLEP a ciertos municipios. Vamos dilatando esta situación. Pero ¿por qué no entregársela definitivamente? Hay municipios que lo han hecho mal, hay otros que no lo pueden hacer, qué sé yo, pero hay algunos que lo hacen bien y lo quieren seguir haciendo bien. Definieron como política de ese municipio hacer bien las cosas en educación y ciertamente en educación, como en todas las cosas que uno busca calidad, entre más cercana esté la administración, mejor calidad va a obtener. Entonces, ¿por qué no darle la posibilidad a esos municipios de mantener? Y que no sea simplemente una postergación. Y el otro punto, ¿por qué no también dar la posibilidad a los SLEP de delegar la administración a entidades públicas o privadas? Mantener esa posibilidad de que, por ejemplo, una fundación pueda tomar la administración por delegación del SLEP. Sigue el SLEP teniendo la responsabilidad, o un municipio o alguna entidad que tenga buena capacidad en un territorio o lugar determinado. Eso, presidente. Diputado Santana. Muy cortito, presidente, era a propósito de lo que decía el ministro. Mire, yo no tengo problema con que un proyecto, y sobre todo cuando son proyectos muy importantes, se tramiten durante un largo periodo de tiempo en una corporación. Si el problema es cuando se tramitan 2 años en el Senado y se espera que la Cámara de Diputados lo despache en 3 meses. Y además, entre otras cosas, porque luego de la tramitación en el Senado, el Ejecutivo ingresó 2 oficios con varias indicaciones, lo cual me hace presumir a mí de que el acuerdo al cual se refiere el ministro, por su intermedio presidente, posteriormente fue modificado o fue incorporado. Bueno, yo al menos me rijo por las reglas de la tramitación legislativa y yo entiendo que cuando uno ingresa indicaciones, se modifica lo que una Cámara aprobó. Y esas son las reglas que rigen al Parlamento. Claro. Bueno, pueden ser también acuerdos que hayan salido del... Sí. Sí. Diputado Sáez, la secretaria va a explicar una cosita cortita, pero diputado Sáez primero, para que terminemos, pues ya nos pasamos. Sí, gracias, presidente. Una última pregunta para la próxima. En el caso del SLEP Chiloé, ha tenido que cargar con una mochila financiera añadida, digamos, que tiene que ver con convenios colectivos bastante irresponsables que realizaron algunos municipios, precisamente con asistentes de la educación, con salarios que son absolutamente fuera de toda lógica. ¿Eso se regula en este proyecto? ¿Cómo eventualmente se podría alivianar esa mochila? O si se va a judicializar ese tipo de casos, me gustaría poder tener una mirada también al respecto. La señora secretaria va a aclarar una cosita sobre la presentación y el informe financiero. Sí, a ver, ustedes tienen 8 informes financieros que les fueron entregados. Al respecto, les ruego solo considerar el 185 del 7 del 2025, que es el último. ¿Por qué? Porque es sustitutivo y tiene precisamente el gasto final, porque el gasto final de la presentación está en pesos del 2024, ¿ok? Este es el 185, el 185. de los 8 que tiene. Claro, y en esos 8 van a ver cómo fue cambiando vía indicación, y por eso al final es el sustitutivo. Del 8 de julio del 2025 están. Exacto, ahí todos. Ese es el último. Listo. Muchas gracias. Gracias, ministro, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.